Entrevista. Arrancamos la segunda hora de programa 13:05 de este viernes y nos vamos a dar un lujo, diría yo. Tengo unas cuantas cosas para hablar y lo tengo en línea a Leandro Nazarre, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Admisión, el Control y la Permanencia de la República Argentina. Buenos días, Leandro. Buen día, Fabián, ¿cómo estás? Y digo que tengo unas cuantas cosas para preguntarle al secretario general del sindicato, mal dicho, de los patovicas, porque creo que la pandemia, si hay una actividad que atacó, es la de ustedes, Leandro. Sí, totalmente. Estamos de acuerdo en eso. Está todo parado. Ahora hay un incipiente comienzo de algunas de las actividades del entretenimiento, pero no en su plenitud y no en su totalidad. Vos, cuando decís que hay algún incipiente, ¿dónde ves la posibilidad de que se contrate personal de control y de admisión? Y los bares empezaron a funcionar. Fíjate el caso de San Miguel, trágico, pero tendría que haber existido una persona haciendo la tarea de control de admisión y permanencia, preparada para actuar en ese caso. Después en los autocines están contratando también a algunos trabajadores de la actividad. En el fútbol, que también comenzó, me llamó de hecho una empresa diciendo que habían agarrado el partido que se desarrolla en Lanús. Entonces está comenzando a funcionar en forma incipiente. Y si tenés que medir la caída de la actividad desde aquel 19 de marzo hasta hoy, en lo que impacta a la tarea de tus afiliados, ¿cómo lo evaluarías? Y mira, una catástrofe. Yo siempre hablo de catástrofe natural o artificial, si creemos que esto lo sembró el hombre, lo diseñó y hizo que se esparciera por todo el mundo, pero supongamos que es natural. Y una catástrofe, como lo es una guerra o un terremoto, tiene consecuencias, que son las económicas y claramente la pérdida de vidas. Lamentablemente, o mejor dicho, acá no hay tanta violencia y tanta destrucción como en una guerra o en otras catástrofes, ¿no? Afortunadamente. Pero es una catástrofe y en ese sentido, mira, el otro día decía, esto es un pandemonio, más que una pandemia, pandemonio porque no solo afecta a la actividad económica, sino quizás vos lo sabés mejor que yo, lo social también y hasta lo psicológico, ¿no? En algunos casos, por el encierro, la falta de... Lo dijo Aristóteles, el hombre es un ser social por naturaleza y la sociedad es humana por esencia. Totalmente. Y si no estamos en contacto con las personas y no estamos contenidos por ellas, claramente lo sufrimos. Quiero suponer, Leandro, que durante estos meses y fundamentalmente en el último tiempo han tenido reuniones con las distintas cámaras de dueños de boliches y demás, y mi pregunta va a cuál es el panorama que ven para el verano, cuál es el horizonte que discuten con ellos. Mira, el panorama es desolador. El 50% de los locales bailables cierra al día de hoy, ¿no? Si es que no cerró ya, digamos, cerró, implica presentarse a quiebra, previamente despedir a los trabajadores, indemnizarlos. Así que ese es un tema grave de las discotecas. Las productoras de eventos se pueden mantener un poco más, pues tienen menos personal en forma permanente, y después los bares y restaurantes también. Yo creo que ahí supera el 60-70% por lo que nos dicen las cámaras y lo que ve, ¿no? Las cámaras nos dicen el 60%, yo creo que es un poco más. Cuando recorres la calle es terrible, y cuando hablas con los trabajadores ni hablemos, con lo cual, otro tema más también, las empresas claramente no han podido sostener los sueldos de los trabajadores, no todas las empresas estaban preparadas para recibir ATP, porque no cumplían con los requisitos legales, con lo cual en nuestra actividad solamente el 20% de las empresas recibieron el ATP, así que imagínate que la mayoría está, o si no es la mayoría, la mitad en este momento está en una situación delicada económicamente. La verdad, quiero preguntarte, porque hiciste mención al trágico caso de San Miguel, bueno, que recordemos, donde falleció una persona cuando se prendió fuego un quemador que había sobre la mesa, mesas al aire libre que estaban habilitadas, tenían unos quemadores, una noche fresca, y se termina prendiendo fuego todo y fallece una de las jóvenes que estaba en el lugar. Vos hiciste mención de ese caso.
Contanos y desasnanos en esto, porque uno tiene la imagen del controlador, del Patovica en la puerta de un boliche. ¿En ese tipo de lugares tiene también que haber un controlador? Sí, totalmente. Mira, hay una ley nacional, la provincia de Buenos Aires concretamente adhiere con la ley 13964, y lo que exige esa ley, entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, responsabilidad de los propietarios de los boliches, también establece la actitud de los concurrentes, pero sobre todo regula el trabajo que debemos hacer nosotros como trabajadores. Y dentro de esa regulación exige el curso de capacitación que nos habilita a través de una matrícula provincial a desempeñar esta actividad. En ese curso, que bueno, vos sos una persona que está al tanto de todo esto, pero una de las materias es prevención contra siniestro y primeros auxilios. Digo estas dos porque están relacionadas con esta. Sí. Y en la prevención antisiniestro, ahí estudias no solo la legislación que prohíbe que haya sustancias inflamables, sino también establece los mecanismos de actuación de la persona que desarrolla esta actividad. Es decir, el uso de matafuego, si concretamente asistir a las personas quemadas. Y acá, por lo que se vio en las imágenes, más allá de lo que uno sabe, por contactos de delegados que conocen el lugar ese y han estado, por lo menos, informándose a posteriori del hecho, claramente se hizo todo mal. Con un bidón de alcohol, primero no debe ser alcohol, en todo caso, partamos la base que no debe haber un quemador de esas características en un lugar cerrado donde hay masiva concurrencia de gente. Segundo, mucho menos alcohol, porque hay productos específicos que son biocombustibles, que si bien son inflamables, no al grado del alcohol. Sí. Creo que acá era alcohol metílico, ni siquiera el etílico, sí. Metílico. Es decir, el inflamable varias veces que el otro. Pero, y aparte tóxico. Leandro, bueno, yo iba, perdóname, sí. Yo más allá de lo técnico, lo que pasó, iba a lo siguiente. Sí. En un pub, hoy, más que pub, muchas birrerías. Sí. ¿Tiene que haber un controlador? Sí, totalmente. La pregunta iba a eso. En la puerta del local o adentro tiene que haber un controlador de admisión y permanencia, claramente. Primero evitando que entren los menores, que también esas son las obligaciones que te decía que la ley pone, y después viendo a ver quién entra, cómo entra, y también previniendo este tipo de hecho. No se puede estar con fuego en medio de una mesa donde hay personas en un lugar cerrado, es una locura. Esto no es muy ajeno a lo que pasó en Cromañón. No, seguro, eso seguro. Entonces tiene que haber un controlador, claramente. Y ahí falló un poco, bastante, diría yo, el Estado municipal en primer lugar, claramente, porque lo habilitó no cumpliendo con la normativa provincial, y después, bueno, otros controles de provincia, pero en primer lugar es el municipio, claramente. Estamos hablando con Leandro Nazarre, secretario general del SUTCAPRA, el Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina, uno de los sindicatos más afectados por la pandemia, producto de el cierre total y el no retorno aún de la actividad, fundamentalmente de locales bailables, espectáculos deportivos y demás. Leandro, te cambio el eje de lo que venimos charlando. Yo sé que sos un hombre del movimiento obrero. Así es. Y me gustaría nos dejes una reflexión de cómo ves el movimiento obrero en este momento, en el marco de la pandemia, en el marco de una Argentina que está en una crisis importante, intentando salir, intentando despegar. ¿Cuál es tu visión? Sos un tipo joven, licenciado en Ciencias Políticas. ¿Cuál es tu visión del movimiento obrero en este momento? Wow, mirá, si tuviéramos que hacer, en realidad para explicar esto nos llevaría mucho tiempo, pero brevemente hay que hacer un reconto de cómo se origina el movimiento obrero. En el mundo la primera lucha sindical es la de Espartaco, que todos dicen, ¿levantó a los gladiadores? No, levantó a 80.000 esclavos del Imperio Romano, y era porque no eran ciudadanos romanos y querían serlo. Es decir, en la búsqueda de un derecho que es inalienable a todo ciudadano y hombre. Acá pasó más o menos lo mismo, el movimiento obrero nació hace 100 años, con algunas tragedias específicas como la de la fábrica Bacena, la Semana Trágica, la Patagonia Rebelde con Facón Grande, etcétera, etcétera. Los sindicatos son organismos de lucha donde en ese momento un enemigo era visible, estaba enfrente, era aquel que sometía y tenía los medios de producción y la verdad le importaba poco los derechos elementales, trabajar 8 horas, tener un sueldo digno acorde a las necesidades básicas, no te digo otra. Hoy esa lucha ya se perdió, gracias a Dios los trabajadores no tienen que dar la vida por algunos derechos que a causa de esa lucha hoy los tenemos, y yo creo que eso es un problema, uno de los tantos problemas, ¿no? Porque el movimiento obrero hoy lo noto muy dividido, no tienen claro el principio fundamental que es la defensa de los derechos de los trabajadores, y para eso hay que ser solidario, y para ser solidario
hay que preguntarle al otro qué necesita, pero para eso necesita sensibilidad social. Entonces yo soy crítico un poco de nosotros, ¿no? Los dirigentes, que a veces debemos dejar cuestiones personales, sectoriales, en pos de estos principios de solidaridad, finalidad, que en definitiva es el bien de la patria y del conjunto, ¿no? De todos los hombres. Y más, por ejemplo, ahora que está en discusión esto de los fines de la propiedad privada, porque nadie está en contra de la propiedad, pero sí la propiedad privada tiene un fin social, que se escribió en la Constitución del 49, y nosotros, después que la Constitución del 49 obviamente no se sancionó, pero sí cuando firmamos el Pacto de San José de Costa Rica de Derechos Humanos, hacemos la incorporación de esa finalidad social, y se ratifica con la reforma de la Constitución del 94, donde claramente hay un fin solidario de la propiedad privada, sin que deje de ser propiedad privada, ¿no? Y en eso, digamos, te toqué este tema porque es muy cotidiano, está hoy en agenda, pero creo que el movimiento obrero ha perdido el hilo de esa discusión y hoy está más preocupado en administrar sus sindicatos, que funcionan en cierta manera a veces como empresa, y si nos hemos olvidado de lo esencial, ¿no? Por ejemplo, no debería haber tantos desocupados, porque nosotros los sindicatos, más allá que no somos la autoridad de aplicación, deberíamos abocarnos a ver la manera de trabajar para revertir esta situación. Pero bueno, muy difícil. Entonces yo soy crítico en cuanto a eso, no pierdo las esperanzas. Es cierto que hoy vivimos la cultura líquida, es muy difícil coincidir y llevar adelante objetivos comunes por los valores que cada uno tiene, pero bueno, en algún momento tenemos que volver lo esencial, que es esto de la solidaridad, y volver a trabajar en pos de ello, ¿no? La verdad que sí, comparto obviamente tu reflexión, tu visión desde tu accionar gremial. Leandro, nosotros por lo general para terminar las notas hacemos un ping-pong. Yo te tiro algunos nombres y Dale. vos dame una definición sobre cada uno de esos nombres que yo te tiro lo más breve posible. Y desde ya estamos charlando con Leandro Nazarre, secretario general del SUTCAPRA, del Sindicato de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia. Vamos cerrando esta nota, vamos a jugar un ratito con ese ping-pong y el primer nombre que te tiro es Hugo Moyano. Hugo Moyano, representativo para sus trabajadores. Y en una sola palabra, a ver... No, puede ser más de una palabra. Dijiste bien. Representativo para sus trabajadores. Marcaste algo, para sus trabajadores. Exactamente. No para el resto del movimiento obrero, intuyo. Parte sí, parte no, pero ahí noto algunas cuestiones que a veces lo llevan a intereses personales, o sectoriales, no personales, porque él es un buen dirigente con sus afiliados, pero a veces quizás es difícil verlo construyendo colectivamente, ¿no? Seguimos con otro nombre del movimiento obrero, Héctor Daer. Un administrador y gestionador excelente en cuanto a su actividad y hoy es un interlocutor con el gobierno, yo te diría, de un sector moderado, ¿no? ¿Está bien? ¿Es tu opinión del sector moderado? Punto, ponemos el punto ahí. Alberto Fernández. Alberto Fernández. En su momento era un gran operador político, hoy debo definirlo presidente, y como presidente la máxima autoridad del Estado, y ahí nos subordinamos, porque de última la autoridad de aplicación nuestra es el Estado, ¿sí? Es cierto que aún no le visibilizo como quizás un líder con todo, pero sí creo que hoy es un gran administrador. Cristina Fernández de Kirchner. Una conductora innata, eso es indiscutible. Eso es indiscutible. Mirá que yo vengo del peronismo ortodoxo, pero eso es indiscutible con las cuestiones que uno puede tener como salvedad de ella, ¿no? Axel Kicillof. Yo creo que es un excelente economista. Lo veo como un tecnócrata. No sé si aún conduce a algún sector político, tiene la capacidad de conducción. Yo lo he escuchado en varias charlas y es sólido. No lo veo quizás hoy tan metido en lo político, sino más en la gestión de la provincia. Y la última tiene que ver, vos vivís en la ciudad de La Plata, sos platense,
es entrenador de uno de los equipos más importantes de la ciudad, hoy cumple 60 años. Tu opinión sobre Diego Armando Maradona. Y Diego no lo evaluamos como persona, porque nos equivocamos, pero sí es un hombre que nos ha dado grandes felicidades y sobre todo nos dio la satisfacción de, digamos, devolverle la gentileza a Inglaterra con un partido de fútbol, ¿no? Más que gentileza es la guerra de las Malvinas, que la sufrimos, perdimos, de hecho perdimos el control de las islas, pero sobre todo perdimos mucha vida humana, y con un partido de Maradona los humillamos y por lo menos nos regocijó eso, ¿no? Entonces yo creo que desde ese punto de vista nos satisface una parte importante de nuestro corazón, que son los sentimientos y nos da alegría, ¿no? Te dije que era la última, pero te mentí. Dime. Hoy 37 años de democracia en Argentina ininterrumpida. Un 30 de octubre de 1983 ganaba las elecciones, y ahí sí, con esta cerramos. Tu opinión sobre Raúl Alfonsín. Bueno, todos los definen como el padre de la democracia, y adhiero. La democracia imperfecta, ¿no? Porque es el menos perfecto de todos los gobiernos, o las formas de gobierno que hay. Y en ese sentido también, cuando él inauguró el periodo democrático, hubo muchas imperfecciones, pero claramente es el líder de ese momento que nos llevó a la democracia, ¿no? Aún nos falta comer y satisfacer todas las necesidades con la democracia, pero claramente es el padre de la democracia, ¿no? Gracias, Leandro Nazarre, secretario general del Surcapra. En cualquier momento te estamos hablando y espero que se reactive la actividad para que tus afiliados vuelvan a tener el flujo de trabajo que realmente se merecen y que se necesita. Muchas gracias. A vos, Fabián, un abrazo grande. Un abrazo. Seguimos escuchando La única verdad es la realidad por Radio Sónica.